Y Alemania deportó este viernes a 81 afganos a su país de origen. Se trata del segundo vuelo de este tipo desde el retorno de los talibanes al poder. La medida se enmarca en el endurecimiento de la política migratoria del gobierno encabezado por los cristianodemócratas. El Ministerio del Interior afirmó que los repatriados son hombres con órdenes de expulsión y condenas penales. La ONU señala que las expulsiones ponen en riesgo a estas personas que podrían sufrir persecución, detención arbitraria o ser torturados a su regreso a un país que enfrenta una grave crisis humanitaria y de derechos humanos. La ONU subraya que repatriar a personas allí, incluso a condenadas, viola el principio básico del derecho internacional de no devolución. Nuestro corresponsal político Emily Vinagre con más detalles de esta información desde nuestro estudio parlamentario. Emily, te saludamos. ¿Qué persigue el gobierno alemán con estas deportaciones de ciudadanos afganos? Bueno, de entrada no es casual que esas expulsiones hayan tenido lugar justo hoy coincidiendo con una cumbre migratoria a la que el gobierno alemán ha convocado a representantes de 5 países europeos: Dinamarca, Francia, República Checa, Austria y Polonia. Es una señal sin duda este vuelo de deportación, el segundo tan solo desde el regreso de los talibanes al poder en agosto de 2021. Berlín quiere enviar una señal de cierta contundencia en ese giro político en materia migratoria que especialmente la Unión Cristiano-Demócrata del canciller Merz ha convertido en una de sus banderas en estos primeros meses de gestión. La cuestión, sin embargo, es saber si más allá de lo simbólico de este vuelo de hoy hacia Afganistán, esas expulsiones van a tener continuidad en los próximos tiempos, sobre todo teniendo en cuenta que para que los vuelos de deportación sigan teniendo lugar, Berlín deberá entablar algún tipo de diálogo con el régimen talibán en Kabul, y esa es una cuestión especialmente controvertida, mientras que el ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, apuesta por un diálogo directo. Esa postura choca frontalmente no solo con la de algunos partidos de la oposición, como los ecologistas de los Verdes, sino también con algunas voces en el seno del propio socio de gobierno de los conservadores, el Partido Socialdemócrata. Lo cierto es que hasta el momento Alemania no solo no reconoce al gobierno de facto talibán en Afganistán, sino que ni siquiera tiene representación diplomática en Kabul. Bueno, y como decíamos antes, Emily, las deportaciones de ciudadanos afganos han despertado duras críticas, entre otros desde Naciones Unidas. ¿Con qué argumentos defiende su política de expulsiones el gobierno alemán? Bueno, pues el gobierno alemán se escuda básicamente en la condición de delincuentes de los 81 afganos deportados hoy. Todos ellos, según el ministro del Interior alemán, habían sido condenados por delitos penales y por eso, asegura, está justificado su envío de regreso a su país. Unos argumentos que no convencen a muchos, entre ellos al alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que ha exigido el cese inmediato de la repatriación forzosa de todos los refugiados y solicitantes de asilo afganos. Según la ONU, las deportaciones de hoy violan el principio de no devolución del derecho internacional, un principio que también se aplica a los delincuentes, unas críticas a las que se han sumado numerosas organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, también grupos de ayuda a los refugiados, y a nivel político las críticas han venido especialmente de las filas de la oposición, que han señalado que las expulsiones ponen de manifiesto que el gobierno alemán coopera de alguna manera con el régimen talibán en Afganistán, un régimen en el que figuran, por ejemplo, algunas personas contra las que recientemente la Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de detención por crímenes contra la humanidad. Muchísimas gracias, Emily Vinagre. Bueno, y como decía nuestro corresponsal político, en Alemania esa expulsión de 81 ciudadanos afganos con condenas judiciales coincide con la cumbre centroeuropea de migración convocada por el ministro alemán de Interior, Alexander Dobrindt. Dobrindt se reunió en el sur de Alemania con sus homólogos de Austria, Dinamarca, Francia, República Checa y Polonia. El ministro alemán expresó su voluntad de que Alemania lidere la política de migración en lugar de frenarla, es decir, que a partir de ahora se acelerarán los procesos de asilo y deportación. En la declaración conjunta, los ministros afirman textualmente que las repatriaciones son un requisito imprescindible para la confianza en una política de migración europea equilibrada. La inseguridad en muchas partes de Siria es una de las razones por las que muchos refugiados que huyeron de la guerra civil a Europa no han regresado a su tierra natal. Algunos países, como Dinamarca, intentan persuadirlos con incentivos económicos para que retornen. La comida de este restaurante gestionado por refugiados en la ciudad danesa de Aarhus sabe a un hogar que muchos creían perdido para siempre.
Pero ahora los sirios deben tomar una decisión, quedarse o marcharse. Aún no lo he decidido. Tras la caída del régimen de Assad empezamos a sentirnos normales nuevamente, como si volviera a ser sirio. Me siento aliviado emocional y moralmente. Es un poco triste que llevemos aquí en Dinamarca 10 años trabajando duro y sigamos sin tener papeles. El gobierno danés ofrece a los sirios y otros refugiados hasta $38.000 si están dispuestos a regresar, mucho más que en la vecina Alemania. Aunque en principio a muchos les gusta esta medida, solo unos 120 sirios han aceptado la oferta este año. La situación en Siria no es estable. Cada día cambia. Cuando llamamos a nuestra familia en Siria, nos dicen que no creen que sea bueno retornar. El voluntario Youssef huyó de la guerra civil después de que un ataque de soldados del régimen le dejara discapacitado. Es uno de los cerca de 45.000 sirios que viven en Dinamarca. Dice que la mayoría considera que hay demasiado en juego para marcharse. Ahora tengo hijos aquí. Nacieron en Dinamarca. No saben nada de Siria. Cuando le pregunté qué les parecía ir allá, mi hija no me respondió. Solo miró mi pierna y se fue. Si alguien no se siente seguro, ese dinero no significa nada. Dinamarca es conocida por sus políticas restrictivas de inmigración e integración. Su gobierno de centroizquierda se propuso un objetivo, el de 0 refugiados. Eso se inició con un gobierno socialdemócrata que sigue en el poder. Pero mucho de lo que se planteó se parece más a lo que saldría del manual de una agenda conservadora o de ultraderecha. Es una especie de agenda pionera en lo que se refiere a la política de inmigración y asilo que vemos en Europa hoy en día. El país desató la polémica al revocar el permiso de residencia de algunos sirios ya en 2019, aunque los obstáculos jurídicos y políticos impidieron las deportaciones. Ahora Dinamarca dice que quiere colaborar más con los que están en el poder en Siria. Lo ocurrido en Siria abrió una oportunidad. Por eso hemos abolido algunas de las sanciones. Tenemos la ambición de crear un entorno estable en Siria para que muchos de los sirios que llegaron a Europa en 2015 puedan regresar. Pero aún no hemos tomado ninguna decisión concreta. Algunos temen que la ayuda monetaria danesa a la repatriación se convierta en una orden de expulsión y es probable que los delincuentes sean los primeros en futuras deportaciones. Por ahora, Youssef dice sentirse seguro y ha solicitado ir a visitar su país natal. También ha recolectado donaciones de prótesis. Son para enviar a Siria a gente que pueda necesitarlo. Hay una gran necesidad de cosas así. Su esperanza es ayudar a quienes siempre llevarán las cicatrices de un pasado sin paz.